Vamos. El tema del día de hoy, concerniente al tema de geografía, es las eras geológicas o el tiempo geológico. ¿Esto qué nos da a conocer? Nos da a conocer cómo la Tierra ha pasado distintos cambios a lo largo de millones y millones de años, desde la explosión del Big Bang, desde la conformación del sistema planetario solar hasta hoy en la actualidad. Para lo cual vamos a tomar en cuenta que nos dice que una era geológica es todo el proceso que ha sufrido nuestro planeta Tierra. Dentro de ello, la geogenia es la ciencia auxiliar de la geografía que se va a encargar de estudiar el origen y la evolución de la Tierra. Dicho esto, jovencitos, entonces vayamos a explicar los siguientes criterios de manera rápida. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta y debemos de conocer la periodificación. Dentro de la periodificación, la geogenia nos va a determinar que existen periodos. Uno de ellos y el más grande es el supereón. Y hasta hoy en la actualidad solo ha existido un supereón. Luego vamos a tener el eón, luego las eras, luego los periodos, las épocas y las edades. A medida que voy explicando, ustedes podrán identificar estos periodos. Vamos. Entonces, como les hacía mención, acá vamos a poder determinar el supereón. El supereón dicen los libros que solamente existe uno, que es el periodo precámbrico. Y si se supone que si hay un periodo precámbrico y solo ha ocurrido uno, existirá un periodo cámbrico, pero eso lo miraremos más adelante. Dentro del supereón del periodo cámbrico van a existir específicamente 3 eones fundamentales. Primer eón es el eón ádico o azoico o jadiano. Se le llama específicamente azoico a la zona sin vida o específicamente cuando la Tierra no existía la vida, cuando la Tierra se estaba formando. ¿Qué características tenía? A un inicio nos hace mención que la Tierra era una bola de fuego, que la Tierra estaba siendo impactado por muchos meteoritos. Estos meteoritos llevaban específicamente muchos minerales. Dentro de ello también llevaban llevaban agua en estado sólido. Luego, después de que la Tierra ya se haya formado, va a surgir un impacto específicamente de otro planeta sobre la Tierra para que se pueda dar origen a la formación de la Luna. De igual manera, en esta parte, cuando ya la Tierra se está enfriando, se van a formar las placas tectónicas, se va a formar el relieve de la Tierra, pero siguiéndose dando las erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas y esta Tierra que ha sido impactada por los meteoritos va a expulsar específicamente el CO2, va a expulsar carbón, va a expulsar metano, y uno de los elementos que va a expulsar es el vapor de agua. Y el vapor de agua, ¿dónde se va a quedar? A un inicio se va a quedar en la atmósfera primitiva, pero este vapor de agua, a medida que se va enfriando, va a ocurrir las famosas precipitaciones, y ahí es donde se va a originar el famoso diluvio universal. Ya cuando se dejó las activaciones volcánicas tan extremas, la Tierra empezó a llenarse específicamente de agua en todo el planeta Tierra. Nos dice el H2O por millones de años. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte. En la segunda vamos a tener la era arqueozoica o arcaica, se le llama la antigua vida, que abarcó de los 3.800 a 2.500 millones de años. Acá lo que podríamos determinar es que acá se está formando ya el primer supercontinente llamado Baalbará. Igual manera se va a originar la primera glaciación dentro de nuestros tiempos y la primera extinción del oxígeno, ¿no? El oxígeno que vamos a determinar. Lo más importante de esta etapa se van a dar los seres unicelulares, la conformación de los seres unicelulares llamados las cianobacterias. Y de igual manera estos organismos unicelulares van a producir la famosa fotosíntesis, ¿no? Los famosos sistemas fotosintéticos para dar origen a los primeros organismos unicelulares. Pasado el eón arqueozoica o arcaico, vamos a pasar al eón proterozoica. ¿Qué nos dice? Las primeras vidas. Dentro de esto, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver que se van a originar los seres pluricelulares.
¿Cómo se van a llamar? Los seres eucariotes. Dentro de ello, ¿qué va a ocurrir? Nos dice la historia que va a ocurrir una tierra de bola de nieve. La temperatura en esos instantes de la Tierra va a empezar a descender. ¿Hasta cuándo? A menos 40 grados centígrados en todo el planeta Tierra. Luego, posteriormente a eso, se va a formar también los supercontinentes llamados Rodinia y Panoti. Como hago mención entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos el periodo precámbrico perteneciente al supereón. Después de eso, ¿qué vamos a dar inicio? Vamos a dar inicio a la Aleón fanerozoica. ¿Y qué nos dice que es? Es específicamente la vida evidente. Entonces esta vida evidente va a empezar desde los 542 millones de años hasta el día de hoy. ¿Y dónde lo vamos a evidenciar esta etapa? Lo vamos a evidenciar acá, en el periodo cámbrico. El periodo cámbrico, como hacemos mención, va a pertenecer a la era paleozoica. Sabemos que dentro de las eras, hasta hoy en la actualidad, existen tres: la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Estas eras, présteme atención, van a tener periodos y a la par los periodos van a tener épocas. Y a continuación vamos a explicar. Y cuando empieza todo este periodo y estas eras, va a empezar a partir de León fanerozoica, ¿no? Donde ya se muestra la vida evidente en el planeta Tierra. ¿Y cuáles son los primeros organismos de vida evidente en el planeta Tierra? Las algas, ¿no? Los organismos o los seres pluricelulares en el mar. Dicho eso, vamos, dentro del Paleozoico vamos a ver al periodo cámbrico. ¿Qué nos dice que es este periodo? Se dice que se va a desarrollar la explosión de la vida marina, se va a desarrollar la vida en el mar. Dentro de ello, los que van a tener el control dentro del mar van a ser los tribolites. ¿Quiénes son los tribolites? Los crustáceos, fundamentalmente. Y de igual manera empezarán a surgir los organismos pluricelulares como las esponjas. Vamos al siguiente periodo. Después de ello vamos a entrar al periodo ordovírico. Dentro del periodo ordovírico se llama específicamente el periodo donde van a aparecer los peces. Pero estos peces, ¿qué van a hacer? Van a ser peces acorazados, van a ser peces con escamas gruesas y sin mandíbula. Luego pasamos al periodo silúrico, donde se va a desarrollar los insectos y ya se van a surgir los peces con mandíbula. Luego nos vamos al periodo devónico. En el periodo devónico lo que van a aparecer son los primeros anfibios. Se va a dar la explosión de la vida en su mayoría. ¿Por qué? Porque se va a formar la capa de ozono, y esta capa de ozono no va a permitir a que ingresen elementos químicos que puedan perjudicar la vida. Por eso se dice, se da la explosión de vida y los primeros bosques en abundancia. También a esta etapa devónica se le llama la edad de los peces, específicamente la expansión de todos los peces. Estos anfibios, no se olviden, se van a convertir ¿en qué? Se van a convertir en los reptiles. Y ya pasamos al periodo carbonífero, ¿no? ¿Dónde qué? Donde se van a formar los bosques de helechos en todo el planeta. Y estos bosques de helecho que van a quedar sepultados, ¿qué van a formar más adelante? Va a formar el mineral llamado el carbón. Y es eso lo que genera el carbón ya por la combustión, el famoso CO2. China es el quien usa gran cantidad de carbón, ¿no? Y por eso se genera la contaminación ambiental. Nuestro país de igual manera. Luego pasamos al periodo pérmico. Acá lo que va a ocurrir es la extinción máxima del 95% de todas las especies. Dentro de ello, principalmente los peces. Dentro de ello, tanto los peces acorazados y los peces con mandíbula. En esta etapa, en el periodo pérmico, lo que va a ocurrir es que se forma la Pangea. Entonces, dicho eso, vamos a ver que todos estos periodos están dentro de la era paleozoica, se le llama la vida antigua o la vida primaria. Vamos
a la era mesozoica, la vida media. Se originó de 251 a 66 millones de años. Se le llama la era secundaria y la era de los reptiles. ¿Cuántos periodos va a tener la era de los reptiles? 3. Número 1, tenemos el periodo Triásico. ¿Qué dice? Aparecen los mamíferos y a la par van a aparecer los reptiles gigantes. ¿Cómo se llamaban? Los dinosaurios. Esos dinosaurios tenían alturas entre 3 a 4.5 metros. ¿Qué va a ocurrir acá? En el periodo Triásico se va a desintegrar la Pangea, ¿no? En la Eurasia y Gondwana. Vemos que el continente se está desintegrando. B, vamos al periodo Jurásico. Acá van a aparecer, ¿qué cosa? Las aves. Y no nos olvidemos que este periodo se va a desarrollar el apogeo de los dinosaurios, ¿no? Inclusive en películas miramos dentro de ello el periodo Jurásico. Dentro de eso se van a producir los ictiosaurios, los dinosaurios en el mar y los pterosaurios, que son los dinosaurios voladores, ¿ya? Igual manera, vamos al periodo Cretácico. ¿Qué nos dice el periodo Cretácico, chicos? Nos dice que en el periodo Cretácico se va a dar la extinción de los dinosaurios. Y nosotros sabemos que la extinción de los dinosaurios se dio ¿por qué? Por el impacto en nuestro planeta Tierra de un meteorito. ¿De cuántos kilómetros es el meteorito? De 10 kilómetros. ¿Qué ocurrió dentro de este periodo? Los animales más pequeños sobrevivieron, mientras los más grandes fenecieron, ¿no? Igual manera que se va a dar en este periodo, después del impacto del meteorito, se van a formar el siglo alpino el siglo de las cordilleras de los alpinos en Europa y la cordillera de los Andes. Ahora nos toca hablar sobre la era cenozoica, la última era. Dentro de esta era, como hacemos mención, jovencito, se dice que es la reciente vida, ¿no? Es la era de los mamíferos y ocurre de 66 millones de años hasta hoy. Dentro de esta era vamos a tomar en cuenta los periodos. Dentro de eso tenemos al periodo terciario y luego al cuaternario. Dentro del periodo terciario, lo que se va a originar en esta etapa es los Australopithecus, ¿no? Uno de los familiares de los homínidos que se podría determinar. Luego, de igual manera, vamos a ver en la era cuaternaria que se inició hace 2.5 millones de años hasta hoy. Esta etapa se divide en dos épocas, en el famoso Pleistoceno y en el Holoceno. El Pleistoceno es la época de frío y el Holoceno es la época de calor. En el Pleistoceno se va a originar el Homo habilis dentro de este proceso y va a dar inicio a los demás homínidos, ¿no? Dentro de esto tenemos al Homo erectus, luego tenemos al Homo sapiens y posteriormente al Homo sapiens sapiens, pero eso ya se desarrolla más adelante. De igual manera, en este Pleistoceno, como les hacía mención que es la época de frío, se va a desarrollar 4 glaciaciones, ¿no? La más última es la glaciación de Wurtz. Igual tenemos la glaciación de Wisconsin, de Kansas específicamente. Y por último ingresamos a la época del Holoceno, que es el tiempo actual, que se originó hace 10.000 años. Muy bien, jovencitos, entonces hemos podido diferenciar y explicar específicamente lo que son la periodificación. Hemos aprendido a conocer qué es un supereón, hemos tenido un solo supereón, luego hemos visto los eones, dentro de ello, ¿cuántos eones hemos tenido? 4, luego hemos podido ver específicamente las eras. ¿Cuántas eras hemos tenido? 3. Luego hemos visto específicamente los periodos. Dentro de esos son los de color verde que ustedes pueden visualizar. Luego hemos tenido específicamente las épocas, ¿no? Y igual manera las edades ya es más adelante cuando hablemos la edad de los metales, la edad de piedra, pero eso ya es otra clase dentro de historia. Vámonos a rumbo a la universidad. Primera pregunta. Dice, eón del tiempo geológico más reciente. Hemos visto que ¿cuántos eones existen? 4, ¿no? El primero de ellos es ¿cuál? El Azoico, donde no existía la vida. ¿Qué más nos dice? Luego hemos tenido el segundo eón, que era el Arqueozoico. Luego tenemos el Proterozoico y el cuarto eón sería el Fanerozoico, que es la que da inicio a la vida evidente mediante específicamente
los organismos pluricelulares en el mar. Entonces, ¿en qué eón nos encontramos? Nos encontramos en el eón Fanerozoico. La clave sería la E. Vamos. El primer homínido fue... Hemos hecho mención ya que el primer homínido, ¿quién fue, jovencito? El famoso Homo habilis, ¿no? El Homo habilis. Posterior a ello, ¿quién va a aparecer? El Homo erectus. Después de ello ya aparecen los demás homínidos hasta llegar al Homo sapiens sapiens. 5. Periodo final de la era paleozoica. Vamos acá, de la era paleozoica. ¿Cuál es el periodo final? Acá está, ¿no? Cámbrico, ordorírico, silúrico, devónico, carbonífero. El pérmico es el periodo final de la era paleozoica. ¿Qué ocurre en el periodo pérmico? Se da la extinción del 95% de los peces. Y acá es donde se forma la Pangea, ¿no? Todas las tierras. Dice, la extinción masiva de organismos marinos se realizó en el Paleozoico, en el periodo, justo lo que hemos hecho en cuenta, el pérmico, ¿no? La extinción del 95% de especies en el océano. 9. Época que no pertenece al terciario. A ver, nosotros vamos a ver dentro de las épocas del terciario tenemos al Plioceno, sí, tenemos al Eoceno, sí, tenemos al Paleoceno, sí, porque es la época donde se da inicio a la era cenozoica. Tenemos al Oligoceno, sí, igual manera. En cambio, el Pleistoceno pertenece a la época cuaternaria o al periodo cuaternario. Entonces esa sería la respuesta. Bien, jovencitos, entonces yo les pediría que nuevamente vuelvan a ver el video para que puedan identificar más este tema. De igual manera, no se olviden realizar la tarea, ya saben, copiar toda la teoría y específicamente resolver en tu compendio los números pares. Hasta la próxima.